sean mis queridos kindergardianos a un capítulo más de este podcast. Pónganse cómodas, colegas educadoras en proceso y demás. Radioescuchas, el día de hoy tenemos como tema libros y lectura. ¿Por qué comenzar con los más pequeños? Un escrito de Mario Bonafé. Recuerden, mi nombre es Carla Castillo y me siento muy afortunada de poder presentar a mis compañeras que me acompañan el día de hoy. Paulette Calot Juárez y Paulina Larios Cocha. Hola compañera, qué emoción poder compartir este tema hoy con ustedes, ya que es un tema muy interesante. La verdad yo también me siento muy afortunada del poder conversar sobre esta lectura con ustedes. Bueno, pues ahora sí, empecemos a hablar de por qué comenzar con los más pequeños. Sabemos que a cada niño al nacer es diferente a los demás. Las diferencias en sus primeras etapas de desarrollo no pueden culparse por su pertenencia a cierta clase social. Sí, tienes razón. De hecho, como dice el genetista Albert Jacquard, su destino será el resultado de combinaciones casi ilimitadas entre su patrimonio genético y su entorno. Sin embargo, con frecuencia no se acepta esa igualdad de base entre los bebés, particularmente cuando se trata de la práctica cultural, de leerles libros. Por esto encontramos ciertas resistencias a la idea del desarrollo de servicios bibliotecarios y servicios públicos destinados a todas las categorías sociales, lamentablemente. He estado investigando sobre las experiencias de libros con bebés llevados a cabo por ACES, Acciones Culturales contra las Exclusiones y Segregaciones. Deberían estar presentes de manera sistemática a lo largo de toda la primera escolaridad. Ahora que lo mencionas, la ACES fue fundada por René Diat-Kane, Tony Lane, Evelio Cabrejo Parra y Marie Bonafé, quienes han conducido animaciones de la lectura para bebés, junto con las bibliotecas y los servicios para la primera infancia. Quiero mencionar un poco sobre Emilia Fierro, quien ha mostrado que los niños en su tercer año de vida tienen su apetito y un interés activos por la lengua escrita, adquisiciones de habilidades orales con progresiones muy distintas y ella ha descrito por precisión. Ya que estás hablando sobre Fierro, yo también leí que ha demostrado que la capacidad y el deseo de descifrar la escritura se hacen presentes desde el segundo año de vida en todos los niños y se desarrollan en etapas sucesivas. Fierro es un personaje interesante, pero no sé si han escuchado sobre Francois Bresson, quien es una autoridad en este campo. Ha señalado que existen dos formas de lenguaje oral, la lengua del relato y la lengua fáctica, y ha demostrado que en las familias más pobres o en situaciones difíciles no se utilizan con los niños la forma del relato, sobre todo a partir del segundo año de vida. También demostró que son justamente los niños provenientes de esos entornos los que con mayor frecuencia experimentan fracaso en su aprendizaje escolar. A los quienes llegar son con decir es lo que los habitualmente usamos dos formas de lenguaje, oral. La forma del relato puede ser transmitida, transcrita o grabada, de manera que conversa el sentido. Sí, y si me permites decir esto, la otra lengua fáctica carece del sentido cuando la transcribimos, justamente porque no estamos compartiendo la situación del diálogo. Dicho de otra manera, la forma fáctica, la lengua de los hechos, acompaña las situaciones vividas en las que una parte del sentido reside en el lenguaje y otra en la situación. Quiero decir que en las primeras etapas de vida existe una oposición entre los hechos de la realidad con sus ritmos cotidianos y luego concierne a la imaginación y los deseos, haciendo referencia al desarrollo del niño y su relación con los libros. Si nos hacemos la pregunta de por qué comenzar con bebés que tienen pocos meses de edad, podemos llegar a la idea de que las ritmas podrían bastar aun cuando su interés por los libros ilustrados resultan tan evidente y estimulante. De hecho, algo muy interesante que he notado
es que si acercamos un libro ilustrado al bebé, sus padres, aunque no sean lectores, no se sienten desplazados en su papel parental, dado que son capaces de reconocer en los textos o las ilustraciones las representaciones de los vocablos y los ritmos que utilizan cotidianamente. Es importante que tengamos en cuenta que ya hacia el final del primer año hay una mayor cohesión en su proceso mental y la comprensión de su entorno, con lo que comienzan sus primeras conductas de oposición ante la comida, por ejemplo. Recordemos que una vez que se sienta y comienza a desplazarse el bebé, reconoce formas que asocia a las palabras que escucha. Al escuchar el nombre de un animal, por ejemplo, el gato o el lobo, buscará atraparlo en las páginas del libro o agarrarlo con la mano. Este descubrimiento va a la par con el reconocimiento de su propia imagen en el espejo, asociada con la percepción del reflejo espectacular del rostro de su madre. Si han observado algunas veces, yo he visto que leyó y quieren contestarlo a su manera de otro bebé. Esto comienza desde el momento en que se da en el personaje lenguaje egocéntrico del bebé, descrito por Jean Piaget, y la situación se da a todos los medios, incluso entre no lectores. Las rimas, las canciones de cuna y los libros ilustrados acompañan la evolución de los temores, así como los deseos de conquista y los escenarios afectivos y cognitivos del bebé. Tienes razón, amiga. De hecho, hacia el primer año de edad, los bebés ya gustan de las historias que los llevan a hacer descubrimientos, como Petit Bleu et Petit Jaune, azulito y amarillito. No sé si alguna vez escucharon de esta historia, donde se habla de dos niños representados por dos manchas de color, que llegan, se saludan de beso y los dos se vuelven verdes, quedando muy contentos, pero cuando sus papás, azul y amarillo, van por ellos, no los reconocen. ¡Qué angustia! Un bebé toma el libro, lo hojea, lo cierra en el momento dramático y enseguida lo vuelve a abrir, buscando el momento en que la familia se reúne, al principio y al final, con el final feliz de la historia. Alguna vez creo que sí llegué a escuchar esa historia, y es aquí donde el bebé ha realizado su propia lectura con su propio recorrido, siguiendo la historia a su manera. Por eso decimos que se trata de un malabarismo que requiere de un poco de experiencia y el tiempo de observar y experimentar ese tipo de situaciones. ¿Y saben qué pasa con el bebé después de ese primer año? Posteriormente, ya con el segundo y tercer año de vida, se producen mutuaciones en poco tiempo. El bebé construye su lenguaje y hace múltiples adquisiciones. Le gustan las historias bien estructuradas, con el modelo de los primeros cuentos populares. Sí, y esos relatos son universales, con temas idénticos, una estructura inmutable en la que sea el tema aventuras temibles y tranquilizadoras, con un final feliz. Sabemos que las historias de los cuentos tienen lugar en un mundo maravilloso, en el que no hay distinción entre la realidad y lo sobrenatural, lo que corresponde al pensamiento de los niños pequeños, para los cuales la realidad se identifica claramente, pero está estrechamente relacionada con los lazos efectivos con sus seres queridos. Estos relatos maravillosos de los cuentos permiten así un escape, una distancia, sin que el niño tenga que cuestionarse sobre lo que es verdad o no. Cada civilización tiene representaciones de monstruos, de seres sobrenaturales, benéficos o maléficos, de los de David y los Goliat, de seres diminutos y todopoderosos. Quiero que ahora hablemos y reflexionemos un poco sobre esta animación de la lectura que tiene por nombre de cómo Billy se acercó a los libros, en la cual se demuestra el interés universal de todos los bebés por los libros ilustrados. Sí, yo recuerdo que en esa lectura nos habla de cómo Billy no tenía mucho acercamiento a los libros, pero poco a poco fue tomando interés y esto fue gracias a las animaciones que presentaban los libros.
Desde mi punto de vista, los cuentos y los libros abren puertas al mundo, pero solamente si tienen cualidades literarias y plásticas. En este caso, los bebés y los niños, como hemos observado, son insaciables, de lo contrario, pierden interés rápidamente. Lo que con frecuencia podemos observar es que los niños se apoyan en la lógica más que en otras ideas, antes de los estigmas de la verdad. Amigas, les tengo que dar una mala noticia. Ya estamos en la recta final de nuestra lectura. Ay, no, hasta el tiempo se nos pasó muy rápido. Pues sí, pero también al final del capítulo les tengo una noticia. Pero ya como conclusión, quiero mencionar aquí la idea de que el contacto con los libros antes de los 3 años de edad debe ser generalizado. De hecho, el aprendizaje de la escritura es un game que debe ser procedido por un playing, que consiste en leerles libros en voz alta y dejar que los bebés los manipulen. Hay que insistir en la necesidad de leer individualmente, dentro de un grupo pequeño, sus historias favoritas a cada bebé. Sí, además, el desarrollo del pensamiento del niño, el placer que se siente al ejercitarlo y por lo tanto su capacidad de aprendizaje pasa por distintas etapas. En este recorrido encontramos héroes, heroínas y relatos privilegiados. Esto no es estandarizable. Cada niño tiene derecho a elegir una pequeña epopeya con la que tenga mayor afinidad. Debemos unir nuestros esfuerzos para lograrlo. Agradezco mucho su participación con motivo de poder analizar esta lectura. Si tienen un poco de tiempo más, podría darle a las personas que nos escuchan algunos consejos para fomentar la lectura en los pequeñitos. Claro que sí, con todo gusto nos quedamos unos minutos más. Como lo dijimos, en un único debemos ayudar en este proceso y le daremos algunos consejos con gusto. Quiero mencionar que estas estrategias son para ayudar la lectura y que sea algo familiar y divertido para su hijo. La primer consejo que les quiero dar es que lean historias con sus hijos todos los días en la noche, puede ser, o buscar un momento especial. Se pueden acomodar en un sillón o en algún lugar cómodo de su casa. Durante esa hora pueden brindarle toda su atención a su hijo y la historia a la que están leyendo. Esto les ayudará a que se asocien positivamente con la lectura y puede ser un hábito que les dure toda la vida. Mostrar amor por la lectura. Menciona que su hijo lo mucho que usted disfruta leer, por él y por qué. Dígales cuáles eran sus libros favoritos cuando era pequeño y lo que significaron para ustedes. Tal vez quiera contarle lo que está leyendo ahora. Asegúrense de que su hijo lo vea leyendo con frecuencia. No tiene que ser un libro, puede ser un recetario o un periódico. Un consejo que yo daría era que tienen que permitir que su hijo o hija elija. Tiene que seleccionar algunos libros que puedan gustarle a su hijo y el que él elija será el que lean juntos. Debe ofrecer opciones de distintos temas y personajes con los que su hijo puede identificarse. Es por eso que los niños están más interesados y pueden elegir qué leer. También tienen que dejar a su hijo que simule que lee él, es decir, que se puede guiar con el dibujo que está viendo en su cuento o que alguna parte del cuento le gustó mucho y el niño pues ya se la sabe y la cuenta a su manera, no específicamente con las mismas palabras que dice el cuento, las puede cambiar, pueden ser diferentes y pues en algunos casos nos puede parecer un tanto gracioso cómo el niño cambia la historia del cuento con sus propias palabras, pero pues últimamente sigue dando el mismo mensaje. También podemos actuar divirtiéndonos leyendo con nuestros hijos, también que sea divertido, juegue con diferentes expresiones y voces. También utilizar objetos, convertirlo en un show, dramatizar la lectura y la hará más entretenida y nos ayudará a entender mejor la historia para los niños. Otro consejo que yo daría puede ser el saber cuándo detenerse. Es importante que si su hijo o hija pierde el interés
o ya le cuesta poner atención cuando está leyendo, pare de leer por un rato. Esto es porque leer no debe sentirse como una obligación, sino que debe ser interesante para los pequeños. Bueno, pues esperamos que estos pocos consejos les sirvan para seguir motivando a sus hijos y tener el acercamiento con la lectura, que los pongan en práctica, y estamos muy agradecidas por haber estado hoy con ustedes. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en este podcast que fue muy interesante. Nos vemos a la próxima, mis kindergardianos. Adiós.